¿alguno sigue a Cristo a la fuerza? Mal asunto si lo hace, porque los que practican religión lo hacen a la fuerza, por la ley, porque así lo manda la ley, ¿no? Entonces, por obligación, no por devoción. La ley obliga, pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la gracia es que nosotros voluntariamente hemos aceptado a Cristo Jesús. No por una imposición religiosa que te la ponen desde niños, que no tienes nada, no objetas nada, porque naces en una familia católica y desde niño, pumba, que si el agüita en la pila bautismal, que si no sé qué, y te introducen los padres y el sistema en la religión y creas unos hábitos y además pues ya te obliga el sistema. Si hubiéramos nacido en una familia musulmana, pues uy, ahí sí que no te escapas. Así, ahí entras en el sistema sí o sí. Y así sucesivamente, ¿no? Pues eso es seguir a Dios a la fuerza, por el mandato de una ley religiosa, o muchas leyes religiosas, ¿no? Muchas gracias, Padre, porque tú respetas el libre albedrío que nos has dado al crearnos. Y, Señor, no quieres esclavos, no quieres, Señor, personas que te obedezcan, hijos que te obedezcan, pues forzadamente, por miedo al infierno, por miedo a la muerte o por miedo a ti. No quieres eso de ninguna manera. No enviaste a Jesucristo para formar un pueblo de esclavos a la religión. Tú, Señor, lo enviaste para formar tu familia eterna. Y por eso nos has seducido, nos has enamorado y te hemos dado nuestro corazón voluntariamente, como tú diste todo voluntariamente. Nadie te quitó la vida para pagar por nuestros pecados, la diste tú, la entregaste. Así manifestaste tu voluntad de amor perfecto. Y por eso es tan hermoso ver que nos respetas, que respetas al ser humano que has creado con ese libre albedrío, que puede escoger darte la espalda o ponerse de rodillas delante de ti y adorarte. Qué hermoso, eres el caballero perfecto. Y muchas gracias por esa libertad, pero sobre todo muchas gracias por habernos conquistado y habernos aceptado como hijos. Oh, Padre, queremos cada día voluntariamente vivir con gratitud a ti, voluntariamente agradarte, honrarte, hacer tu voluntad, Padre. Por eso estamos con el discipulado, Señor, para formar obreros, no formar creyentes religiosos, sino siervos, que voluntariamente presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y diario para que hagas tu voluntad y no la nuestra. Queremos negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y nuestra cruz, que es tu palabra, y seguirte a ti y solo a ti, Jesús. Muchas gracias por mis hermanos, por esta clase. Úngelos, bendícelos, edifícalos y ayúdanos a ejercer bien claramente la voluntad que nos has permitido
que nos has dado, esa facultad que has puesto en nuestra alma, a ejercerla conforme a tu plan. Solo tu voluntad es perfecta, a rendirnos a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bueno, de las 3 facultades del alma principales, que son memoria, entendimiento y voluntad, la voluntad es el motor, porque la voluntad puede decir a la memoria que te vayas. Y si la voluntad no quiere recordar algo, pues no se esfuerza en nuestro cerebro en recordarlo, y va olvidándose, ¿no? Si nuestra voluntad no ejerce el deseo de aprender, de entender, pues apague, vámonos igual. Memoria, entendimiento dependen de la voluntad. Y de hecho, todo nuestro ser está dirigido, fíjate tú, desde el punto de vista biológico, por unas glándulas que manifiestan la decisión de nuestra voluntad, facultad del alma que Dios nos ha concedido, ¿no? Y esas glándulas están en un trono, en el centro del cerebro. Hay un trono. Literalmente se llama la silla turca. Ahí en el esfenoides, ahí en ese trono se sientan las glándulas, la pineal, la glándula pituitaria, que son las que transmiten por el sistema nervioso la voluntad. Y entonces, bueno, pues yo quiero mover esta mano para hablar y no es que me dé un telele, entonces no es voluntad, eso es Parkinson o lo que sea. Se mueve la mano, hablo, tomo decisiones, miro conforme a la voluntad, no a tontas y a locas. Si alguno lo hace a tontas o a locas es porque no está bien ordenado en su vivir de cada día. Y Dios quiere que ejerzamos esa voluntad guiados por el Espíritu Santo y que mantengamos nuestra elección voluntariamente y no acabemos siendo esclavos de obligación por la ley. Filipenses 1, del 8 al 14. Aleluya. Por lo cual, está Pablo intercediendo por un hermano, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y esa es la autoridad, yo tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pero a mí no me gusta ni le agrada al Espíritu Santo que yo obligue. Mandar parece que es obligar. En el sentido espiritual de ejercer la autoridad de Cristo es servir, no es mandar. Y para eso, en lugar de obligar, es mejor enseñar, convencer y seducir con la verdad, que es seductora, sin duda, la verdad. Si se revela a nuestra mente, pues es clarividencia y ir en contra de ella, pues es zoquetería, ¿no? Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo ya anciano, y yo me puedo sentir aquí un poco, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te ruego, fíjate tú, no te mando, puedo mandarte, pero te ruego. Qué diferente lenguaje, ¿no? El pedir colaboración, ¿no? Y el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo.
Está reivindicando el regreso y la restauración de Onésimo, que fue de alguna manera desechado. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué ejemplo de humildad de Pablo? Fíjate que estamos hablando del apóstol principal de toda la Iglesia de Cristo en el mundo evangelizado, sobre todas las iglesias. Era la máxima autoridad. Y sin embargo, pide, ruega, solicita consentimiento. Claro, algunos que no tienen pues una disciplina de respeto, no hablo ya de sumisión, de respeto a la autoridad, al padre, al anciano, al apóstol, al pastor, a Dios en definitiva, pues pueden considerarlo como una debilidad. Y entonces, bueno, no pasa nada, me pide consentimiento, pero pues eso significa que si no acepto y sigo con mis planes, esto y lo otro, no va a pasar nada. Pero, cuidado, porque resulta que divinamente y movido por el fuego del Espíritu Santo puede pasar el apóstol, el pastor o el profeta o el padre de rogar a usar la vara. ¿Entendéis el cambio? Cuando esa persona a la que se considera responsable del uso de su libre albedrío se revela en algo que es de Dios, produce en la autoridad la gran preocupación de que se pierda y que acabe, pues eso, siendo un rebelde y bueno, pues vaya a correr hacia el infierno, ¿no? Y entonces eso produce la ira santa de Dios. Y fíjate tú, de hablar con el callado, siempre abrazando, va a resultar que en un momento dado el Espíritu Santo dice, no, agarra la vara y dale, porque si no se puede perder. En cualquier caso, qué bueno es contar con el consentimiento, la voluntariedad, para que tu favor no fuese como de necesidad, es decir, de obligación. Te sientes obligado, sino voluntario. Después, en el resto del capítulo, pues le pide que le prepare alojamiento porque espera que Dios le permita visitarles esto y lo otro, ¿no? Yo tengo la gracia de Dios de que viajo y ni siquiera generalmente no les pido alojamiento. El Señor se encarga porque ya conocen, ya saben que primero que necesitas alojamiento. Segundo, el amor tan grande siempre les lleva a buscarnos el mejor alojamiento posible. En algunos casos, las hermanitas de las relaciones públicas hasta nos consiguen un hotel gratis para alojamiento. Sí, en algunas partes. Hombre, en África no. En África no. Hasta ahí no llegamos. Pero es que además tampoco me apetece. Porque en África me apetece mucho convivir con los hermanos para una vez que vas, ¿no? Y entonces, si Dios quiere, en este viaje del jueves de la semana que viene, que salimos mi esposa y yo para Burkina Faso, pues nos alojaremos en Ouagadougou, la capital, y en una comunidad que se llama Wenkuni, que es en moré, y significa don de Dios. Una comunidad preciosa donde viven algunos cientos de niños con colegio. Y allí
se han ido construyendo casitas. Era una finca con 20 naves de pollos, y las naves se han transformado en casas de 4 habitaciones, 2 de ellas con baño para 2 matrimonios y las otras 2 para niños, para que convivan 2 familias, ¿no? Aparte del baño público, de un buen salón, cocina, etcétera, ¿no? Y después, hace unos años, al ver que venían visitas de hermanos de distintos ministerios, especialmente yo me llevaba siempre hermanos de Suiza para ver si ven la necesidad, y eso ha motivado a que muchos hermanos hayan ayudado en la obra. Hubo un hermano que por la primera visita quedó tan impactado acompañándome a las cárceles a dar de comer a los presos, que empezó a mandar 6.000 euros mensuales para arroz solamente. Y así se ha estado mandando los 6.000 euros mensuales durante no sé cuántos años, 8 años o así. Después, por circunstancia que el enemigo sabe meterse, pues dejó de hacerlo, ¿no? Y no le vamos a pedir cuentas, le vamos a seguir agradeciendo lo que ha hecho. y el Señor ha abierto otras puertas, o sea que no siempre, ¿no? Y entonces, pues hemos ido, han ido los hermanos construyendo habitáculos, todos siempre con ducha, porque allí eso es principal, 50 grados a la sombra, fíjate, tú te tienes que duchar sí o sí. Entonces, y con aire acondicionado incluso, ¿no? Entonces, vamos a estar bien, o sea, he dormido en ese país en el suelo, y con los cerdos al otro lado de la pared de barro, y sin tejado, viendo las estrellas. O sea, tengo experiencias pues preciosas, que fue, lo tengo que recordar, una de las noches más maravillosas de mi vida, porque dormí con un príncipe del Señor, un hombre de Dios tremendo, que casi no dormimos, hablando del Señor, mirando las estrellas, orando, y tuvimos una palabra profética tremenda de revelación, de agarrar a las 5 de la mañana, cargar el patrol nos dijo bien claramente que lo llenáramos de sacos de comida, ¿no? Y que fuéramos al norte, a la frontera con Malí, y allí llegamos a un poblado que los pastores, había varios pastores, 3 días llorando, gimiendo, clamando a Dios sin comer. Nadie del poblado. Pero mira cómo Dios respondió, enviándonos a nosotros. Como Dios oye. Así que, pero qué bueno es no dominar, sino amar. ¿Quién crees que te respetará más? ¿Aquel al que le amas de forma extraordinaria, o aquel al que le ejerces autoridad, aunque uses la autoridad justamente, con razón, en ordeno y mando? ¿Quién? Y este es un aprendizaje fundamental para los que vais a tener autoridad en el ministerio, tarde o temprano, si Dios quiere, ¿no? Y buscar que las personas obedezcan voluntariamente, gozosamente. Que pueda venir un nieto y decir: abuelo, ¿cómo puedo ayudarte? Abuelo, a ver, ¿qué puedo hacer? A ver, abuelo, quiero ayudarte, quiero que estés contento conmigo. O que un hijo te diga lo mismo, ¿no? Pues eso es maravilloso. Corazones voluntarios, no por fuerza, no por ley. ¿Sabes? Por las causas forzadas
son causas perdidas, multitud de sufrimientos por legalismos, por el dominio. Hoy he hablado con un matrimonio que vienen de Australia. Vienen, pues eso, después de haber sufrido la tortura de una inquisición en su iglesia. Y yo sé lo que es eso. Por eso, si en algún momento he abusado de autoridad, os pido perdón y os ruego que no me lo tengáis en cuenta. Aunque a veces hay que hacerlo, pero claro, no abusar nunca. Y hoy lo que hace falta es eso, corazones voluntarios. Si alguien viniera obligado a servir a Dios, yo le diría, no puedes servirle bien. Tienes que hacerlo con un corazón voluntario. Si alguien da diezmo y ofrenda por la ley, porque lo manda la ley, no agrada a Dios. Lo que des, tienes que darlo con un corazón voluntario. Dios ama al dador alegre, es decir, con una voluntad de dar y dar, ¿no? Tenemos esas dos glándulas que están en el cerebro, la hipófisis, que es la pituitaria, esa es la principal, ahí en ese trono. Y yo veo que ese es el trono que hay que rendir. Ahí se gobierna nuestro ser físico. El orden, una vez que nos rendimos a Cristo, es que se manifieste su voluntad y nuestra voluntad sujeta a la de Cristo pueda después transmitir esa voluntad al sistema nervioso, al organismo, al cuerpo y al alma, para que los sentimientos, los pensamientos que están controlados por nuestra voluntad, nuestro querer, el verbo volo, voluntario, pues se manifiesten y se cumplan, ¿no? Y yo creo que nunca una expresión biológica es tan claramente diseñada como la silla turca, un trono, justo en el centro, hacia adentro, ahí. Y ahí se tiene que sentar Cristo, amén. Y ahí, desde ahí tiene que gobernarnos, ¿no? ¿Sabes que es como un grano de arroz? Fíjate qué glándula. Y dependen de ese grano de arroz un montón de hormonas y proteínas y sustancias, ¿no? que ordenan que se produzcan para todas las funciones, ¿no? Y luego hay otra glándula que también es muy pequeñita, que es la que os he dicho, que controla la luz y la oscuridad, y la que produce melatonina para dormir bien. Y es como un guisante, ¿sabes? Entonces es la glándula pineal o epífisis. Y también está ahí, en esa zona. O sea que fíjate tú, la voluntad ejerce las decisiones de nuestra alma a través de esas glándulas. Y por eso los ojos ven lo que queremos ver. Y miramos para un lado o para otro conforme a nuestra voluntad. Queridos hermanos, el protagonismo del hombre
que usando su voluntad en plan ególatra. Ese es el gran fracaso de todo ser humano por el orgullo, ¿no? Y la historia es solo un conjunto de manifestaciones de las voluntades humanas y de las del diablo, pero sobre todo la de Dios, que está controlándolo todo, y que esa es perfecta. Pero claro, en el respeto que tiene Dios al ser humano, pues el hombre puede blasfemar, fíjate, puede darle la espalda, puede matar, puede decirle a Dios, vete por ahí. Es que es terrible, ¿eh? Y así después todas esas manifestaciones de la voluntad del hombre pues han ido creando la historia con resultados en la mayoría trágicos por no dejarse el hombre gobernar por su creador, que es el gobernante perfecto, que nos quiere gobernar con amor, que quiere contar con que seamos voluntarios, hijos voluntarios, no por fuerza. Y Colosenses 1, del 9 al 14. A veces me atasco un poco en explicar esto porque llevo tiempo. Yo estudié fisiología en medicina y entonces ahí se estudia por capas el cerebro humano y se estudian esas glándulas, ¿no? Pero ya se me ha olvidado muy bien. En fin, por eso he tenido que esforzarme un poquito porque es un tema que no suelo repetir. En Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para rendir nuestra voluntad hay que conocer la voluntad suya. Si no la conocemos, pues ¿cómo vamos a renunciar a la nuestra? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es el conocimiento que nos ha manifestado Cristo para que sujetemos nuestra voluntad y así podamos ir guiados hasta el cielo y llegar a la meta de la salvación y vida eterna. Y bueno, qué bueno que dice, ora por nosotros, oraba el apóstol por los discípulos, y yo oro por vosotros, pero que oremos unos por otros para ser llenos del conocimiento, de la profundidad espiritual, divina, de la voluntad perfecta de Cristo, ¿no? Y quien quiera que goce de un profundo conocimiento de la naturaleza humana puede moldear su destino casi a su entera voluntad, dice un periodista y filósofo. Y esta es la enseñanza de hoy en el mundo. Un tal Gardner. Es mentira. Porque si no entregamos nuestra voluntad a Dios, el diablo se hace cargo de ella. Así de claro. Y ningún ser humano tiene, ¿cómo se llama? Es autóctono
para poder edificarse a sí mismo y construirse según su voluntad. ¿Cómo se llama aquel que aprende música sin que nadie le enseñe? Autodidacta. Esa es la palabra que buscaba. Necesitamos que sea el Señor el que tome el control de nuestra voluntad para que la suya, que es perfecta, se exprese a través nuestro. Y así acertemos en el blanco. Este periodista y filósofo puede ser un fanático total de la evolución, o sea, ya para ver eso, pues no me extraña que diga eso. Es que forma parte de la filosofía mundial de ahora, del hombre Dios, seguir comiendo el árbol de Satanás, del conocimiento del bien y del mal, y ser una ególatra para seguir evolucionando por sí mismo. Mentira. Ya ves hacia dónde evoluciona el mundo. No evoluciona, degenera hacia la perdición. Y hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del diablo, del mundo o de nuestro corazón engañoso. Estas son las opciones, ¿no? Yo creo que los que quedamos hartos de usar nuestro libre albedrío para satisfacer los deseos de nuestro egoísmo, de la carne, pues al final nos damos cuenta que solo la voluntad de Jesucristo nos hace felices y nos inunda de su paz y nos da seguridad y es lo sabio, lo puro, lo noble, lo honesto, lo correcto. Amén. Y vamos a leer en Salmo 54, 6 y 7. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Bueno, he leído unos versículos más. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Por ejemplo, oraremos a la fuerza, porque podemos caer sin darnos cuenta en eso, en orar a la fuerza, porque como estamos sentados a la mesa hay que orar, sino que van a decir, sino que tal, o además es porque toca ya a orar y bendecir los alimentos. Cuando entras en esa mecánica, en una acción, pues después vienen otras acciones que pueden llevarnos a caer en esa mecánica. Y entonces llega un momento en que nos movemos por rutina. Y puede resultar que a la hora de sentarte a la mesa y orar por los alimentos, como me ha pasado hoy y otros días, surge el orar por una persona que está gravemente enferma. Claro que me surge el caso de José de Croacia, me surge un montón de veces al día y no puedo parar de orar por él y pedir su misericordia, ¿no? Y entonces ahí es donde hay lo que se llama una influencia oportuna del Espíritu Santo. Voluntariamente sacrificaré a ti, sacrificios de labios que son la oración, la adoración, la alabanza. Alabaré tu nombre, oh Yahvé, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Voluntariamente. No hagamos nada por fuerza. Algunas veces igual es mejor callar que orar a la fuerza o que cantar a la fuerza, porque lo hacen todos o lo que sea. Que sea voluntariamente. En esa manifestación de nuestra voluntad, ahí hay un fuego más o menos grande. En ese querer, ahí hay una
verdadera intención, en lo que no se haga con ese creer, pues puede haber casi, puedes estar cantando y pensando en el equipo de fútbol que va a jugar mientras cantas, o mientras incluso escuchas la palabra. Estás escuchando voluntariamente, estás motivado en el uso de esa facultad vital, fundamental que rige nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Pues ahí es donde puede haber bendición. ¿Para qué nos escoge Cristo? Hechos 24, 14 a 16. Nos escoge, claro. Hechos 24, 14 a 16. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo procuro, me esfuerzo en ello, ¿no? Pero esto es perdonadme, estoy un poco... Hechos 22, 14. Está bien, lo que he leído está bien, toda la palabra es tan buena, pero es Hechos 22, 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Hechos 22, 14. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si conoces su voluntad, y su voluntad dice: arrepentíos y bautícese cada uno. Primero arrepentimiento, pedir perdón, recibir el perdón y luego bautizaros. ¿Por qué algunos de vosotros no os habéis bautizado todavía? No sé por qué me ha venido de repente esto. Vino el Congreso, hubo bautismos en septiembre. Y algunos ya estabais aquí. ¿Cuántos no están bautizados en agua? Levanten la mano, por favor, valientemente. Uno. Y estás en discipulado ahí a tope, amén, amén. Dos. ¿Cuántos? A ver, hay alguno más. Tres. Hay alguno más. Bueno, tú acabas de llegar, pero no importa. Tampoco estás bautizado, ¿no? Pero dice Jesús: creed, arrepentíos y sed bautizados. Tú cuando te acuerdas de que cuando te metieron en la pila y unas gotas de agua en la cabeza, no te acuerdas. ¿Creías en algo? ¿Qué vas a creer? ¿Cómo vas a creer? Un bebé. ¿Te arrepentiste? ¿De qué te vas a arrepentir, un bebé? Por lo tanto, no existe el bautismo de niños en la Biblia. No existe. Por eso te lo pregunto, ¿no? Así, si conocemos la voluntad de Jesús, ¿qué es lo que procede después? Aceptarla y aplicarla. El ejemplo de Cristo en Getsemaní fue bien claro. Como dice Lucas 22, 41, ¿no? Jesús se enfrenta con tener que asumir toda la inmundicia de la humanidad. Hablaba con este hermano: ¿cómo te llamas? Sí. ¿Cómo? Rico. Te llamas José Luis Díez Rico. Digo, José Antonio Díez Rico. Es que me ha llamado la atención porque encontrar el mismo apellido, Díez Rico, José Antonio. De cómo está agradecido al Señor, de cuánto le ha tenido que perdonar, ¿no? Y me ha recordado también lo que fue mi quebrantamiento y cuánto me ha tenido que perdonar el Señor, ¿no? Y
Cuando voy al Getsemaní, y a veces sin ir allí, otras veces que el Espíritu te toma y ves a Jesús sudando sangre, orando, intercediendo para enfrentarse con recibir toda mi inmundicia. Y la tuya y la de todos. Porque menudo trago, menudo marrón. Lo llamamos como es el marrón, pero es que menudo marrón. Toda la inmundicia de la humanidad cayó sobre él. Y se hizo culpable de nuestra inmundicia delante del Padre. Y por eso oró hasta sudar sangre 3 veces. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ay, Dios mío. Cualquiera podría reprochar a Jesús que quería huir del sacrificio. No, estaba en un cuerpo humano, en una lucha feroz espiritual. Tenía sobre todo que experimentar lo que jamás en la eternidad pasada había experimentado. Y es que el Padre mirara para otro lado, para mirarnos a nosotros. Tuvo que caer sobre el castigo de nuestra paz. Y por eso Jesús murió diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues ¿por qué le abandonó? Para aceptarnos a nosotros. ¿Te imaginas? Y 3 veces oró, la tercera sudando sangre en esa lucha. Tuvo que venir un ángel, bajar un ángel a confortarlo, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y para mí es un ejemplo claro. Igual que Pablo, ora también 3 veces para que Dios le quite un aguijón. Y Cristo le dice que ese aguijón, ese demonio que le sigue y que le baja los humos, no se lo quita. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para que no se subiera la parra con la grandeza de las revelaciones, porque recibió tales revelaciones que el mismo apóstol Pedro dice que son pocos los que las podrían asimilar, entender, recibir, porque fue llevado al cielo. Pablo dice en un pasaje: conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado arriba al cielo y vio cosas tan inefables que no puede relatar muchas de ellas. Y entonces, además de haber tenido la experiencia, ¿te imaginas que todo el agua del conocimiento bíblico que tenía Pablo como fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, el mejor profesor, conociendo la Biblia en hebreo, en arameo, en griego, yo qué sé, era un monstruo, y todo ese agua se transformara en vino, en experiencia, en vivencia? Pues, y que luego Dios le da todos los dones, resucita a un muerto, sana enfermos, echa demonios. Lo tiene que tener humillado. Y 3 veces oró. Te digo esto porque algunas veces yo he orado por cosas que pueden ser justas, incluso buenas, y Dios no ha querido concederlas. Así que no pienses que tenemos una garantía absoluta de que vamos a doblegar nosotros la voluntad de Dios. No, hemos de tener que decirle: si es tu voluntad, si tú quieres. Por eso qué bueno despedirse cuando... No, hasta mañana. ¿Cómo que hasta mañana? Si Dios quiere, siempre cualquier cosa. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Si Él
manifiesta su voluntad, queridos hermanos. Y claro, Jesús le confortó a Pablo hasta el final de su vida, teniendo que llevar ese aguijón, ese sufrimiento, y una enfermedad que le estaba dejando ciego, ya no podía escribir, tenía que dictar sus cartas, ¿no? Sí. Oramos según nuestros deseos muchas veces, queriendo satisfacer nuestra voluntad. Y eso no es lo que Dios quiere, a no ser que sean deseos que pone el Espíritu Santo en nosotros. Porque no va el Señor a concedernos nada que vaya en contra de su voluntad. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es importante, Señor, esto te agrada antes de orar, Señor, estás conforme con esto, porque ¿para qué pedírtelo si no tengo claro que es tu voluntad? Cuando se forman parejas, serio, amantes, oye, por favor, ni se te ocurra hablarle a la chica o tú al chico, eso menos todavía, pero de que pueda incitar a una relación sin tener certeza de que es voluntad de Dios. Porque he visto casos de romances que se han establecido en nuestro ministerio y resulta que la chica le ha dado alas al chico, o al revés, el chico se las ha dado a ella. Y han entrado en juego sentimientos y las curvas y no sé qué, ¿verdad? Y resulta que después han iniciado y luego lo han roto. Porque no tenía consistencia. Porque lo que viene de nuestra voluntad carnal puede ser como las veletas que se mueven con el viento. Todo lo que son sentimientos suele ser así. Nunca se debe formar una pareja por sentimentalismos, por romances. Se debe formar porque Dios inspira y revela: esta es la esposa que te he concedido. Dios le dio a Eva a Adán sin que Adán escogiera. Y fue la perfecta para él. Claro, tanto se enamoró de ella que la escogió dándole la espalda a Dios, pero ahí está una debilidad que tendrá que afrontar después el varón. Pero Dios le lleva la esposa a casa a Isaac sin que la conozca. Esto hoy es locura, ¿verdad? Es locura, pero ¿qué va? Yo he visto formarse parejas sobrenaturalmente de una manera tremenda, inspirando a que se produzca la fe de que esa es la voluntad de Dios, la fe. Y bueno, con revelaciones y con señales sobrenaturales, ¿no? ¿Para qué voy a contar la experiencia de mis hijos varones que recibieron cada uno su esposa de una forma sobrenatural, milagrosa, increíble? Pero el asunto es estar dispuestos a la voluntad de Dios, no a que te guste. Muchos cristianos acaban en una especie de evangelio y decir: es que no lo siento, es que yo no lo siento. Pero esto se trata de sentimientos. ¿Este camino de Cristo tiene que ver con sentir o no sentir? Es un camino de fe, no de sentidos. Y después, una vez que actúas por la fe, en obediencia a la fe, resulta que después el querer ya lo pondrá Dios si todavía no está claro. Así que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es que es muy sencillo. Primero, si antes de pedirle algo le decimos, Señor, esto es tu voluntad, y nos dice que sí, pues entonces ya pídeselo, porque si es su voluntad nadie podrá impedir que se haga su voluntad. Porque toda complacencia tiene Cristo con el Padre y no le niega nada. El asunto está claro, pero ahí es donde tiene que rendirse la voluntad, nuestra voluntad a la de Cristo. Y si claramente que el Señor no está mudo ni sordo en la pregunta, ¿es este el varón que tienes para mí, hermanita? Y el Señor te va a contestar si lo haces de corazón. Si no empiezas, dámelo. No, dámelo. No, primero consulta, esta es la voluntad tuya. Y una vez que te dé la prueba, porque te las va a dar, responde. Entonces ya puedes pedirle que cumpla su voluntad. Hágase tu voluntad. He aquí la esclava del Señor. He aquí tu siervo, ¿no? La queremos hacer, la voluntad de Cristo, completamente. Juan 7, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 17 y 18, dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está diciendo Jesús. Fíjate tú, si nosotros deseamos obedecer voluntariamente a Cristo y para eso conocer su voluntad, para sujetar la nuestra, para someter la nuestra a la suya, renunciar a la nuestra, que es carnal, para que se haga la suya, que es perfecta. Si tomamos esa decisión cada día, la revelación divina viene. Nos muestra cómo es, cuál es su sabiduría, palabra profética, etc. Para muchos que vienen y dicen, es que no entiendo la Biblia, no acabo de entenderla, es que no entiendo. Es que hay un problema. Tú no vas a entender la Biblia si Dios no te la abre. ¿Y para qué te la va a abrir si en realidad en tu corazón tú no estás deseando hacer lo que te diga el Señor? ¿Para qué perder revelación? Y solo se revela, primero viene la rendición, primero viene la conversión y después viene la revelación para seguir corriendo en el camino al cielo, ¿no? Y para ejercer el ministerio que Dios nos ha concedido. Fíjate tú, el que quiera hacer mi voluntad sabrá si la doctrina es de Dios. Cuando veo personas que van de una doctrina a la otra, el problema no está en esas iglesias que quizá den malas doctrinas. El problema está en esas personas que en realidad no han rendido su silla turca, su trono, su ego, su voluntad. Y por eso van de la Meca a la Meca. Porque si la rinden y oran, dime lo que sea, Dios mío, solo quiero tu voluntad, háblame claro, lo que sea, el Señor les guiaría al ministerio que deben de ir, a cumplir la función que deben de cumplir, según el plan perfecto de Dios al crearnos y al rescatarnos, comprarnos con ese sacrificio tan inmenso, ¿no? Así que queremos hacer la voluntad de Cristo, queremos ser voluntarios y no forzados. Yo entiendo que algunos vienen a remar y están forzados, tienen que cumplir condena. A mí me gustan mucho los que vienen a cumplir condena, ¿sabes por qué? Porque como no se pueden echar a correr, tienen más tiempo para que yo, pumba, 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 catapumba, timba, pa, la palabra venga y venga y venga, y entonces puedan entender, oír y recibir la gracia de Dios. Porque si miramos la estadística de las personas que han venido a rehabilitarse en remar,
La mayoría que se han marchado al día siguiente o a los 2 o 3 días. No les ha dado tiempo ni a oler lo que el Señor tiene en esta perola, en este cocido. No les da tiempo. Y es triste, es un dolor tan grande que viene y si se les pasa el desastre, les viene el mono y salen como rayos. Y como no somos una cárcel, pero qué buenos son aquellos que empiezan por obligación, por necesidad, por ahogarse. Egoístamente venimos a Cristo, no. Él está viniendo buscándonos, y hasta que no estamos con la soga al cuello, generalmente no le dejamos salvarnos. Esto es terrible. O sea, es por necesidad. Pero una vez que el Señor manifiesta su misericordia, a pesar de que no venimos voluntariamente, sino por fuerza, por necesidad, después nos enamora y quiere que seamos hijos voluntariamente, no a la fuerza. Amén. Aunque haya tenido Él que soportar que nuestra voluntad haya sido forzada por interés. ¿Por qué me quieres, Andrés? Por interés. ¿Y por qué más? Por lo que me das. Bendiciones, Señor, bendiciones. Así que, pero Dios es tan misericordioso que soporta que le aceptemos no de verdadero corazón, sino por egoísmo. Y después nos enamora. Y ay, amigo, ya entras en el romance, estás apañado. Tu corazón late con el corazón de Cristo. Y ya no quieres ejercer tu voluntad en ninguna otra cosa que no sea agradarle a Él. Primera de Juan 2, unos versículos más antes de terminar. Primera de Juan 2, 15 a 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. No al que hace su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Así que vamos a orar, como dice el Salmo 119. Ponte de pie conmigo para orar, diciendo: tu voluntad me enamora, tu voluntad es perfecta, me gusta tu voluntad rabiar. ¿Por qué? Porque no le veo fallo, no le veo ningún fallo a tu voluntad. Es perfecta. Así que, Señor, ayúdame cuando me encuentre en zarandeos, que no tenga yo doble ánimo, que no tenga yo dos corazones, sino tu corazón. Solo tu voluntad, Dios mío, gobiérname. Salmo 119, 35, dice así: 35 a 38. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mi voluntad está en tus mandamientos, Señor. En tus enseñanzas, tus verdades eternas. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Aleluya, aleluya. Sí, pongo en tu palabra, en tu corazón, pongo mi voluntad a tu servicio. Me rindo mi voluntad, la rindo. Y esa es la oración diaria, entre otras. Al despertarnos, la primera oración es: gracias por esta nueva oportunidad
Después, Señor, perdóname hasta los sueños que no recuerdo. Y después, Señor, hágase tu voluntad en mi vida en este día. Venga a mí tu reino. Dile, Jesús, quiero tu voluntad, solo tu voluntad. Niego la mía. Señor, me niego a mí mismo. Ayúdame tú a negarme a mí mismo, a rendir mi voluntad, porque se resiste algunas veces, Padre, se resiste, a veces se pone a trotar el corazón carnal y ahí con pensamientos y dar vueltas, sentimientos, y se resiste mi corazón. Sujétalo, Padre, por medio de tu Espíritu. Lleva mi mente cautiva a la mente de Cristo. Toma control, Dios mío, de todo mi ser. Siéntate en la silla turca de mi cerebro. Gobierna mi alma, gobierna mi vida. Cristo Jesús, haz tu voluntad y no la mía. Yo ya sé que la mía no es buena, Señor. Por favor, sigue teniendo misericordia de mí cada día. Revélanos qué quieres. No dejes de hablarnos, corregirnos. Sé que nos respetas como no imaginamos. Por favor, enséñanos a respetarte a ti y a no ser rebeldes a tu santa voluntad. Cada día. Gracias, Padre. Bendice tus siervos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.